Bueno, muy buenas noches otra vez les decía, este culto, la idea de este culto es que sea más largo, no hoy día, tranquilos. Dios mediante para marzo, 7:30 hasta las 8:30 va a ser un tiempo de adoración y oración profundo, vamos a tocar el cielo con nuestras oraciones y literalmente a partir de las 8:30, eso va a ser para marzo todavía, estamos como que comenzando de menos a más, ya va a ser palabra, palabra, palabra con Biblia. Así que bueno, ahora quiero que relajadamente, ¿quiénes tienen sus Biblias? ¿Quiénes tienen su libreta de notas? ¿Sí? Genial, para apuntar lo que hoy vamos a estudiar. Ok, el día de hoy vamos a iniciar, dale, tranquilo, sí, vamos a aprender a lucecitas. El día de hoy vamos a iniciar un estudio acerca de la oración. Vamos a estudiar mucho acerca de lo que dice la Biblia con la oración. Muchos tenemos creencias de oración, hay muchos que hemos llegado de iglesias de repente que la oración era literalmente todo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, iba a una iglesia donde literalmente la oración era mañana, tarde y noche. Es más, creo que la gente en vez de conversar oraba. Entonces la gente se conocía por oraciones. Ah, el hermanito que ora gritando. Ah, la hermanita que ora así. La hermanita que habla en lenguas. La hermanita que dice jiji, no sé. Todos se conocían por esa. No te estoy mintiendo, ¿no? Pero obviamente la oración es importante. Y la oración hay que aprenderla básicamente desde la palabra, desde una perspectiva bíblica. Si no la aprendemos desde la perspectiva bíblica, vamos a aprender la oración muchas veces y vamos a meter la oración, por un camino que no es. Y todo comienza con conocer a quién estamos orando. Obviamente vamos a profundizar todo eso, pero quiero hablar acerca de la oración. Quiero hacer un estudio, va a durar como 3 meses todos los jueves. Así que, ¿quiénes se comprometen a venir todos los jueves con nosotros? El domingo es prédica, el domingo sí, el Señor va a hablar lo que venga, el Señor una palabra fresca, pero los jueves vamos a seguir este estudio acerca de la oración. Así que somos una iglesia de oración. ¿Genial? Ok, vamos a comenzar ahora hablando acerca de esto. Y es que me encanta cuando la Biblia dice... en el capítulo, en Lucas, puedes abrir tu Biblia de una vez, Lucas 11:1, me encanta por cuando los discípulos le dicen una petición a Jesús. Están los discípulos literalmente queriendo información, queriendo aprender del Mesías, pero le dicen algo que para mí me conmueve. Con ese versículo vamos a comenzar este estudio. Este versículo inicia así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, es interesante porque los discípulos de Jesús le dicen: enséñanos a orar. Jesús había orado, ellos no sabían orar, pero le dijeron: enséñanos a orar. Ahora, ¿qué oración hacían estos hombres? Porque mucha gente dice, es que estos hombres no tenían ni idea qué era oración. Mentira. En la cultura del pueblo de Dios, Israel, los judíos sabían orar, pero la oración que ellos hacían era como el rezo que hoy conocemos. Ahora, por ejemplo, a veces nos repetimos rezos, ¿verdad? Y Jesús criticó mucho la oración que hacían los fariseos, que eran los líderes judíos, los líderes del templo, porque ellos oraban de una forma equivocada. Entonces los discípulos vieron primero en Jesús una forma diferente de orar. Estos hombres oraban así, imagínate, eso es textual, ¿ah? Estos hombres se paraban así y hacían oraciones gritando, ¡ay, ay, ay! Y comenzaban a orar, pero Jesús, a partir de ahí, enseñó una forma diferente primero con su testimonio. O sea, antes de decir que entremos al lugar secreto, antes de Jesús enseñar otras cosas, Jesús mismo oraba. Entonces los discípulos, al ver esto, al ver semejante testimonio de vida, de oración, le dijeron: oye, nuestro Maestro Jesucristo ora completamente diferente a nosotros. No ora como el sacerdote, no ora como el levita, no ora como el amigo del vecino. No, este hombre ora diferente. Y yo creo que desde ahí, esta curiosidad empezó literalmente a querer que ellos buscaran, decirle: Señor, queremos orar. En pocas palabras, queremos orar como tú. Primer punto. Segundo punto, espero que se vayan notando, ¿no? Luego vemos que el versículo dice: como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Quién era Juan? Pues Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primer profeta del Nuevo Testamento que se levantó con voz profética a anunciar la venida del Mesías. Él dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Desde ese momento Juan el Bautista tuvo discípulos. Él bautizaba y él tenía discípulos. Esos discípulos lo seguían a Juan y Juan les enseñaba a orar. Ahora, otra segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué clase de oración les habrá enseñado Juan el Bautista? Porque no era el Mesías, estaba con el modelo antiguo, pero la Biblia no nos dice qué clase de oración nos enseñaba Juan el Bautista,
pero sí nos dice que Él le había enseñado algo a sus discípulos a orar. Por eso los discípulos picones le dijeron, picones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Señor Jesús, enséñanos a orar. Porque Juan el Bautista también les enseñó a sus discípulos, como Él también queremos aprender a orar. Y Jesús obviamente enseñó el Padre Nuestro. Así que quiero que sigamos con el estudio de la palabra. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Vamos a estudiar rápidamente, es muy profundo este estudio. Vamos a demorarnos 3 meses en aprender la oración, pero es importante que podamos estudiar literalmente a raíz, a profundidad. Por hoy día no tenemos versículos, pero tenemos Biblia, ¿verdad? Así que todos vamos a estudiar la Biblia tal cual está escrita. Vamos a estudiar lo que dice la oración de Jesús. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primer punto, cuando Jesús enseñó acerca de la oración, le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, repite conmigo, Padre nuestro. Padre nuestro. Ahora, voy a explicar acá. Es interesante porque los sacerdotes y los levitas no le oraban a Dios como Padre. Ellos le llamaban Yahweh, Elohim, tenían nombres diferentes. Es más, muchos de ellos no lo pronunciaban correctamente porque era el nombre impronunciable. Que era un nombre impronunciable. Ellos no podían, Dios es tan santo porque lo es. Pero ellos tenían ese extremo de decir ni mencionarlo, porque es tan santo que no queremos ensuciar con nuestros labios impuros su nombre. Pero ellos oraban a Dios, pero Jesucristo comienza diciendo que era ¿un qué? No un maestro, no el Dios de los ejércitos, sino un Padre. Padre nuestro. Ahora, muy poca gente se pone a pensar que cuando Jesús nos enseñó a un Padre nuestro, lo que realmente nos está diciendo a nosotros que cuando oramos tenemos que tener la confianza que tenemos con papá. Y es por eso que mucha gente no ora bien. Yo por eso a veces me cuesta ver gente que ora como si estuviera hablando con el rey o el presidente del mundo. O sea, date cuenta de lo que te estoy diciendo. Vamos a lo que dice Jesús. De ahí vamos a estudiar el modelo del tabernáculo, el modelo que Jesús enseñó también ahí. Vamos a hablar acerca de la oración en el espíritu. Todo ese tema vamos a estudiar en esos 3 meses. Pero lo primero que tienes que saber es que la confianza en tu oración sí es importante. Porque mucha gente dice, oh, excelentísimo. Yo escucho iglesias y no critico, solamente que yo creo, bueno, quizás son hombres de Dios, mujeres de Dios, pero quizás no han entendido bien este punto. Cuando uno ora, uno tiene que ser delante de Dios primero humilde y reconocer su posición. Yo soy el hijo, eres el padre y merece respeto. El problema es que la paternidad de Dios se ha devaluado por un falso entendimiento, imaginándolo con la paternidad física o humana que hoy tenemos. Todos hemos tenido un padre y muchos de aquí les hemos faltado el respeto. Me incluyo, yo le faltó el respeto a mi padre. He sido confianzudo. Yo tenía amigos que a sus papás le decían, oye, le decían por su nombre, oye, Jorge. Yo decía eso, me agarraban a cachetadas. Era papá, literalmente, ¿no? Todo lo que quieras, pero era papá, ¿verdad? Pero dentro de todo, lo primero que hay que entender es el principio de la confianza. Espero que estés notando ahí, la confianza. La oración involucra confianza, porque cuando hablas con Dios, estás hablando con un Padre bueno. Por eso cuando el Señor decía, Abba Padre, es papito, ¿verdad? Tan profundo. Él es un Padre bueno. Entonces, cuando tú ores, no puedes entrar como si estuvieras... Mucha gente lo religiosea y dice, no, tú eras con el excelentísimo Rey, así que dice, Señor, yo entro ante tus atrios, tú eres el Rey, yo soy inmundo, Señor Todopoderoso. No está mal, pero cuando estás en la intimidad con Dios, estás hablando con tu Padre espiritual. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Levanten la mano. Ahora, la pregunta si me vas a hacer, ¿y cómo sé que soy hijo de Dios? Bueno, vamos a tener que invitarte a pasar discipulado y verdades fundamentales. No nos vamos a detener ahí, ¿verdad? Pero si usted es creyente, usted tiene la confianza con Dios para dirigirse sinceramente. Por eso la Biblia también nos enseña, vamos a abrir la Biblia por favor, ¿cómo se llama? En Mateo 6:7, me encanta porque dice lo siguiente, Mateo 6:7, puedes abrir tu Biblia al costado o anotarlo para que lo estudies profundamente en casa. Hoy es pura Biblia, así que vamos a tenerlo con la Biblia abajo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. ¿Qué significa Mateo 6:7? Esta es una oración inconfiable.
Es una oración que no tiene confianza. Es una oración que literalmente le ora repetidamente a alguien o a un Dios que lo ven muy lejano. Esa era la oración religiosa de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, primer punto es la confianza. Cuando tú ores en la intimidad, quiero que sepas que tu papá está ahí. No le estás hablando a un Dios lejano, a tu padre. Y el padre bueno es aquel que atiende, el padre bueno es aquel que escucha, el padre bueno es aquel que le interesa lo que tú necesitas, lo que tú estás pasando. Porque mucha gente dice, es que Señor, cuando lloro tú no me escuchas, yo siento que los cielos cerrados. A ver, eso lo vamos a estudiar porque a veces sentimos cielos cerrados. Pero lo importante de todo esto es que usted entienda que el Señor está interesado en tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Dios está interesado en tu oración. Dios quiere escucharte. El Señor se deleita. Es como si mi hijo tuviera que pedirme permiso a mí para poder orar, para poder hablar conmigo. Permiso, papá, hoy día puedo hablar contigo, ¿te puedo saludar? Obviamente. Yo quiero hablar con mis hijos. Dios quiere hablar con nosotros porque es un Padre bueno. Vamos a ver qué dice a continuación. Que estás en los cielos. Lo segundo que pasa aquí, que mucha gente lo pasa desapercibido, es que es un Padre celestial. ¿Ok? Cuando hablamos de que Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre, confianza, y segundo, autoridad. Repite conmigo, autoridad y posición. ¿Dónde estamos viendo a Dios? Y esto quiero profundizarlo bien porque a veces se nos va. A veces el creyente tiene una mala interpretación de la oración porque ve a Dios como si fuera alguien que está a su lado solamente. Y quiero que usted entienda esto. En la oración, el Señor está contigo, claro que sí, pero su autoridad y su sobrenatural es importante que usted lo entienda. Yo me acuerdo que una vez en una vigilia, en una iglesia X que me invitaron, un pastor enseñó acerca de la oración. Y para mí, jovencito, me parece una falta de respeto. El pata se sentó así. Es que la oración tiene que ser, es como que Dios es tu pata y tú solamente le dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy... Y a veces se me escapa una lisura. Yo soy sincero, no te miento. Se me escapa una lisura, pero Dios es tu pata. Y Dios es tu amigo. Y a eso le digo, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Hasta que estoy molesto, hasta que estoy cansado, ¿no? Escúchame bien. Ser sincero no significa faltar el respeto o deshonrar o no honrar a quien estás buscando. Mi hijo me habla así, le meto un cachetón. O sea, date cuenta, ¿no? Papá cristiano. No, estoy exagerando. O bueno, de repente sí, obviamente, pero quiero decir una cosa. Es importante que entiendas el nivel de autoridad y soberanía. Repite conmigo en ese punto, por favor, escribe ahí soberanía. Aquí habla de la soberanía de Dios. No está hablando de que el Dios que está contigo, el Dios de los ejércitos, está hablando de la soberanía. Nuevo Testamento, soberanía. Hasta el día de hoy oramos a un Dios soberano, que está sobre todo. Ahora, cuando le oramos a un Dios equivocado, por eso también vamos a estudiar acerca de los atributos de Dios en esta clase, no falten los jueves, porque van a aprender, y yo les aseguro, Dios mediante, vamos a aprender aún los atributos de Dios. Porque a veces oramos a un Dios que no es el bíblico. Creemos que Dios es así, pero no es como nosotros creemos, porque no está así en la Biblia. Mucha gente dice, yo creo en Dios a mi forma, tu forma nada. Tú no crees a Dios en tu forma. Tú crees en el Dios que está mostrado en toda su palabra. Ok, entonces tenemos que aprender a honrar su soberanía. Seguimos avanzando con esto. Yo quiero terminar rápido porque hay más todavía. Dice así, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificamos el nombre de Dios? Mucha gente cree que la santificación del nombre de Dios es un error, que solamente Jesús lo puede hacer. Por ejemplo, cuando mucha gente canta, yo no entendía esto, mucha gente cantaba y decía, Señor, yo te bendigo, Señor, te bendigo, bendigo tu nombre. Mucha gente decía, ¿tú quién eres? Yo decía eso, ¿no? ¿Tú quién eres para bendecir el nombre de Dios? ¿Tú quién eres? Si eres el que bendice, ¿verdad o no verdad? ¿Cuántos lo entendieron así? Yo lo entendí así. Hasta que me di cuenta que cuando nosotros santificamos, bendecimos y declaramos lo que el Señor únicamente podía hacer en el Antiguo Testamento, como por ejemplo santificarlo, santificarlo en el Nuevo Testamento, o sea, nosotros hemos sido santificados en el Señor. Cuando nosotros le decimos santificado, estamos entendiendo que Él es santo. Repite conmigo, santo. O sea que Él es perfecto. Antes de comenzar a orar por nuestras imperfecciones, escúchame bien, porque mucha gente comienza así, Señor, te pido perdón, yo soy un sucio, no quiero buscarte, no quiero orarte porque yo me siento culpable, soy un cochino. ¿Por qué comienzas así?
Eso solamente demuestra una oración egoísta, una oración centrada en tu necesidad, en tu vergüenza o en tu pecado. La oración correcta se centra en a quién le estás orando. Primer punto de todo este primer bloque es orarle al Dios verdadero, a nuestro Padre. Antes de expresar tu corazón, antes de expresar tu pecado, Él sigue siendo Dios. O sea, sin importar que hayas pecado horriblemente, sin importar que estés en el peor momento, tú primero comienzas a levantar su nombre. ¿Por qué? Porque automáticamente te ubicas en el lugar correcto. ¿Me están siguiendo, verdad? Automáticamente es como que sabes a quién estás orando, declaras a quién estás orando, te posicionas en el lugar que te corresponde de hijo, no en el lugar de humillado, de basura, de perro muerto, que obviamente muchos se han sentido así. ¿Cuántos se han sentido pero terriblemente mal cuando han pecado y han orado? La verdad, sean sinceros. Todos, ¿verdad? Qué horrible, ¿verdad? Y uno siempre quiere comenzar a decir, Señor, no sé por qué me pasa, pero yo pequé y tropecé con la misma piedra. Y le cantan, tropecé de nuevo con la misma piedra. Todo el día le cantamos así. No comiences así. Primero comienzas adorando a Dios, reconocer que es un Padre, y cuando tú lo santificas, escúchame bien, estás declarando que Él sí es santo. Y cuando declaras su atributo de santidad, automáticamente tú reconoces que Él es el único que puede limpiarte y puede restaurarte de ese pecado que has estado viviendo, de esa atadura, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo, verdad? Santificarlo es reconocer un atributo, es adorarlo. Santificarlo es decir, tú eres santo. Por eso te metes a su presencia reconociendo que necesitas que su santificación siga limpiándonos constantemente. ¿Amén o no amén? Perfecto, vamos, seguimos avanzando. Ahora luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora, cuando hemos estudiado esto, mucha gente habla de evangelismo aquí. Mucha gente dice, venga tu reino, es porque tenemos que evangelizar. Cuando el Señor dijo, venga tu reino, pero la verdad es que no. Cuando oramos, escúchame bien, cuando oramos, nosotros es como que literalmente estamos atrayendo el reino de Dios. O sea, eso textualmente significa, cuando tú oras, el reino de Dios es como que tú automáticamente te conectas con el reino de Dios, la oración correcta, ojo, y es como que automáticamente eres una embajada del reino de los cielos, tu cuarto, tu lugar íntimo. Y esto al principio viene desde el momento en que Jacob está huyendo de la casa de su padre, y la Biblia dice que él tuvo una visión, que vio que había una escalera que venía del cielo y bajaban ángeles y era una cosa que bajaba y subía. Aquellos que hemos estudiado la Biblia y la teología, es una representación de lo que sucede en la casa de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Templo de Dios. Y cuando buscamos a Dios, eso es lo que sucede. No te das cuenta, pero tu oración tiene el poder, y hay un poder porque estás declarando el nombre de Dios soberano que literalmente conecta los cielos con la tierra. En ese momento tu casa, tu cuarto, tu lugar de intimidad es literalmente conectado con los cielos. Y cuando tú oras, el reino de los cielos está ahí. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque oramos mal. Dile que está a tu costado, oramos mal. Ok, hagamos una cosa. Digamos que yo soy un profesor y estamos en una universidad. No te vas a dormir en una universidad porque el profesor te bota, ¿sí? Una vez un profesor me hizo una cosa así que me dormí, pero él me tiró la mota de la pizarra, y la tiró así. Y yo se le devolví y me botaron. Es otra historia. No es una broma. Pero bueno, yo quería contarles que, espero que, por eso tienes que anotar porque si no te vas a dormir. Tienes que anotar. No es una predica, es un estudio. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetirte. Venga tu reino es entender que cuando oramos, su reino está cerca, su reino es cercano, no está lejano, ¿ok? Por eso mucha gente, no sé si vieron la película que se llama War Room, Cuarto de Guerra. Dicen que en mi inglés, War Room le digo yo. Más larga la película, para mí tiene como 5 finales, pero bueno, está bien, está bonita. Y esa mujer tenía un armario para orar, ¿verdad? Un armario donde oraba, ¿cierto? Ya, escúchame. Tienes que orar hasta que la oración sea tu lugar de paz. Mejor lo voy a decir así. Si tu lugar de oración no trae paz, no es tu lugar de quebranto, no es un lugar deseado, y te digo porque me cuesta trabajar también a mí en eso, pero te lo voy a enseñar. Si tu lugar de oración no le esperas como tu lugar de refugio, entonces literalmente no estás orando bien. Porque si tu lugar de oración es para el nombre de Jesús, aleluya, amén, aleluya, aleluya, chao, me voy. Y es solamente algo por cumplir, entonces detente un rato, está de más lo que estás haciendo. Si estás orando mal, tus oraciones, como bien dice Mateo 6:7, son vanas repeticiones de hombre. La oración
que el Señor quiere, que el Señor Jesús enseñó es primero entender que si quieres que su reino venga, ¿qué es lo que experimentamos en el reino de Dios? Date cuenta lo que te estoy diciendo. No hay dolor, hay paz, hay gozo. ¿Qué más hay? Dale otro nombre. ¿Qué más hay en el lugar de adoración, de reino? Esperanza, ¿qué más? No hay condenación. Misericordia. Consolación. Ok, escúchame, tienes que trabajar, tienes que lograr, porque eso es tu parte también. Porque dices, ay, que Dios tiene que hacerlo. No, tu parte es rendirte, humillarte, buscar al Padre. Pero si tu lugar de oración no cumple con ese requisito, no es tu lugar donde... O sea, a mí me ha pasado muchas veces. Otras veces siento que lo he perdido. Voy a ser muy transparente. Otras veces siento que mi lugar de oración es por el ajetreo, la agenda. A veces oro por cumplir. Es la verdad. Voy a ser transparente contigo. Pero también sé que en buenos momentos de mi vida espiritual, a veces llegar a orar es llorar como un niño. Y llorar, y llorar, y llorar. Y a veces simplemente es reírte, a veces simplemente es cantarle, pero es mi lugar de... ¿Te pasa? Eso significa que tu oración es buena, porque el reino de los cielos está orando. Porque lo que pasa en los reinos de los cielos, que es todo lo contrario de este mundo caótico, tiene que pasar y suceder en tu oración. Si lograste eso, no pierdas eso, por favor, porque eso se puede perder por la inconstancia. Créeme que si eres inconstante lo vas a perder. Yo siempre dije esto y le voy a ser transparente. Me enseñaron de joven. La oración, 15 minutos de calidad. El pastor me predicaba 5 minutos de calidad. Yo salí 5 minutos de calidad, realmente. ¿Y cuánto tiempo de calidad le das a Netflix? Yo, sinceramente, cuando lavo los platos, cuando estoy en el baño, cuando estoy haciendo otra cosa, no puedo hacer sin ver algo. Porque ese es mi tiempo, porque sentado, a veces estoy tan hiperactivo que no puedo ver una película sentado ni atento. Pero lo hago haciendo otra cosa, voy a ser transparente. La verdad que sí. Y me cuesta ver prédicas cuando estoy haciendo algo porque ahí sí me pierdo peor, es por la pura, estoy distraído. Tengo un tema ahí, un TH, pero el nombre de Jesús no es impedimento. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo le damos a esas redes sociales? ¿Y cuánto tiempo le estamos dando a Dios? Ahí sí, pues tiempo de calidad. Este tiempo de calidad no sirve para nada. A no ser, pues hermano, obviamente va a haber días que quizás estás todo el día full, estás con una agenda súper recargada. Obviamente Dios sabe. Pero si hay un balance así, con así de oración, hay un problema en ti. Es un problema que tienes que entregar y trabajar en el Señor. Porque tú como creyente fuiste llamado a vivir en su reino. Y el reino se vive en la intimidad. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice la Biblia, bueno, vamos a estudiar después de ese versículo, pero cuando dice, entra por la puerta, cerrar tu puerta y entras a tu lugar secreto, ¿verdad? Donde está ahí tu Padre. Y Dios está ahí. O sea, date cuenta la figura de lo que es el reino de los cielos. Pero seguimos avanzando. Luego dice, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? Ya aquí dejamos a Dios y comenzamos literalmente a declarar lo que Él puede hacer y quiere. Bien dicho, hágase tu voluntad, no es mi voluntad. Miren, no está mal que usted ore y le pida a Dios cosas, hágalo. Pero todo siempre va a descansar en la voluntad de Dios. Si no descansa en la voluntad de Dios, entonces vas a patinar. Por ejemplo, yo le pido al Señor muchas cosas. Le he pedido al Señor y le pido al Señor por la iglesia, le pido al Señor por mi familia, le hemos pedido a Dios cosas personales, hasta le iba a pedir un carro. Pero obviamente uno puede orar y yo se lo pido, el Señor sabrá cuándo. Pero siempre al final descansar de que Dios tiene la voluntad. Puede que el Señor no te lo va a dar mañana, pasado, o tendrás que trabajar más para eso. Pero dice Señor, ahí tú entiendes, Señor, te lo pido, pero Señor, me entrego a tu voluntad. O sea, si primero eres un creyente maduro, sabrás que todo se rige en la voluntad de Dios. Por eso cuando hay un enfermo, yo jamás voy a pedirle a un creyente inmaduro que vaya a orar. Jamás. Y no lo hagas si eres inmaduro. Te voy a explicar por qué. Porque cometen 2 errores. Primer error, Señor, te pido que lo sanes, si es tu voluntad, sánalo, Señor, si no, Padre, prepáralo para su muerte, pero por favor que no sufra, amén. Segundo error, y yo te pido que sea sanado, porque Señor, en el nombre de Jesús, como hubo una vez una artista que se equivocó, la admiro mucho, que dijo, Señor, ¿cómo es? Yo obligo a los cielos, ¿cómo es? Señor, no aceptamos un no como respuesta, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad? No aceptó un no como respuesta. Son 2 errores completamente distantes. Pero si una persona madura entiende el principio de su voluntad, va a saber orar aún por sanidad. Cuando yo oro, siempre voy a orar por sanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús seremos sanos. Y que en su nombre oraremos por enfermos, serán sanados y los demonios serán, ¿verdad? Estoy resumiendo la historia. Ese es lo que el Señor me manda.
Pero cuando usted ora, siempre tiene que orar declarando lo que está en su palabra, porque esa es su voluntad. Pero descansar que su soberanía, que lo declaraste antes, cuando comenzaste a orar, Él sabe por qué lo hace. Y le dice, Señor, mi función fue creer. Tu función es tu voluntad. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo oro con enfermo, siempre voy a declarar sanidad. Siempre voy a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Pero toda mi creencia y la fe que hay en mi corazón en base a la Biblia va a descansar y debe descansar en su eterna voluntad. El Señor sabe por qué no lo sanó. Hay gente que sea sanada, hay gente que no. Entonces cuando ores, ora, pide, hermano, pide de verdad, pero ten fe. O sea, la Biblia dice, si tienes fe y pides, pídele a tu matrimonio, pídele, ahí no voy a mirar a nadie para solteras, pidan por el idóneo, churro, pidan con confianza, pidan prosperidad, escúchame, pidan con fe. Que se rieron con ganas, entonces ya hay que fastidiar, pues, ¿no? Escúcheme, pero pidan, o sea, si oran con fe y pídenlo, pero siempre entiendan que Dios tiene el control. Entonces, su voluntad es soberana. Él sabe el tiempo, la forma. Nosotros estábamos orando por este local 8 meses y teníamos un local en vista. Y es más, antes de este local habíamos visto un local mucho más grande, el Angamos cerca de la Arequipa, y era un poquito más, negociando un poquito más que lo que pagamos acá, pero era más grande. Pero ¿sabes qué? Estaba completamente destruido, o sea, era para meter una inversión brava. Entonces, como somos parte de una red, como que yo mandé pues este informe, dije, mira, apoyo, me dijeron, sí, está bien tu presupuesto, mandamos presupuesto, era un ojo de la cara para remover esa vaina. Y me dijeron, no, sí, vamos a estar orando, claro que sí. Yo, claro a Dios. Y llegó el momento de literalmente creerle al Señor o no creerle, firmar el contrato o no, y nos poníamos a orar. Y literalmente era una ganga, ese precio está, o sea, si lo remodelábamos, mensualmente por 5 años pagábamos una ganga, porque era un lugar céntrico, visible, grande. Pero orando el Señor nos cuidó. Y yo no sabía por qué, justamente cuando iba a venir el pastor de la organización para ver lo que estábamos viendo, para ver si nos ayudar, a la semana, después de como 2 años que no se alquilé ese lugar, lo alquilaron. Y dije, Señor, pero este pastor va a venir, a ver nada. Entonces yo estaba con Angélica y César hablando ahí, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Vamos a buscar lugares, hay que mostrarle lo que sea, hay que buscar, porque ya ha venido a ver este local y ya lo alquilaron. Entonces, bueno, en resumen, entendimos por qué. No entendimos por qué, pero al final vinimos a ver este local, que estaba 3 meses después que lo habíamos visto, 2 meses por ahí, sin alquilar. Y en esa visita que vinimos acá, bueno, para resumidas cuentas, al final decidimos por y ese local, si lo hubiéramos alquilado, hubiéramos estado 5 meses, hasta ahorita sin usarlo, porque no hubiéramos tenido dinero. Yo no entendía la voluntad de Dios. Cuando él dijo, Señor, pero nos diste este local, pero el pastor está viniendo para verlo, ya lo alquilaron, ¿ahora qué voy a hacer? Yo no entendía. Pero dije, el Señor ya me había hablado que no me apresure, que espere el momento, y por esperar lo alquilaron. Gracias a Dios, hermanos queridos, Dios fue fiel, nos ha traído a este hermoso lugar, que los domingos ya esto tiene que llenarse rápidamente, ya 2 servicios en marzo, hemos dicho, 2 servicios en marzo, ¿verdad? 10 y 11 y media, ¿verdad o no verdad? Para los tardones. Pero esta es nuestra casa. Entonces, mis hermanos, te resumen, la oración descansa en la voluntad de Dios, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Luego dice, como en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo. Cuando habla acerca del cielo, es que, primer punto, nada de lo que sucede en la eternidad, en el cielo, ni en la tierra, se escapa de la voluntad de Dios. Nada. Y esto va a responder, ¿sabes qué? A las oraciones de aquellos incrédulos que cuando oramos sentimos que Dios nos abandonó, que Dios mandó juicio, que Dios de repente permitió y por qué hay sufrimiento. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Alguien me dijo, ¿es la voluntad de Dios acaso que la gente sufra? No es la voluntad de Dios. Claro que no es la voluntad de Dios, pero fue la voluntad del hombre. Y por el pecado del hombre estamos viviendo hoy tanto sufrimiento. Y por el pecado del hombre hoy vivimos hasta en familia nuestro sufrimiento. Por el pecado de nuestros padres vivimos sus consecuencias. Por el pecado de nuestros hijos a veces nuestra casa es manchada. Pero no es la voluntad de Dios. Fue la voluntad del hombre. ¿Me dejo entender? Por eso nosotros cuando oramos, al buscar su voluntad y como creyentes vivimos en su voluntad, en ese momento podemos cambiar la historia de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra casa, de donde vayamos. Amén, claro que sí. Luego dice, así también en la tierra. Aquí cuando habla acerca de la voluntad del cielo y la tierra, el Señor Jesús está diciendo una verdad bíblica, ¿ok? Y acá hay una teología equivocada que creo que ya sí existe.
Es una teología que habla acerca de que el reino de los cielos, vivimos en el reino de los cielos. Esta teología equivocada dice, vivimos en el reino de los cielos y tenemos que cuidar esta tierra porque el Señor ya nos los dio, esta es la promesa y estamos en ese tiempo, etcétera, etcétera. Teología equivocada. Porque si estudias el Apocalipsis, si estudias Daniel, si estudias Mateo, cuando habla acerca de él, te vas a dar cuenta que nada que ver con esta teología. Pero se agarran con este versículo, es que hágase su voluntad, o sea, tenemos que hacer la voluntad del reino. Un pastor se levantó aquí en Perú hace tiempo y quería hacer una ciudad, ¿verdad? Para hacer una ciudad, para que se hagan las cosas como en el cielo. En Estados Unidos, si ustedes estudian la historia cristiana, hubo un hombre que levantó una ciudad llamada Betel, creo. Y también la levantó y él quería ir regir como como los sacerdotes. Una cuna de maldad llegó a ser ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la voluntad en la tierra como en los cielos, estamos hablando no que Él va a hacer lo mismo, escúchame bien, sino que la voluntad de Él es eterna, soberana y es a tiempo, es absoluta. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces no te confundas. Dile que está a tu costado, no te confundas. Acá ya viene la provisión, lo que otra cosa que Dios da. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. ¿Puedes pedir por alimento? Sí. Quiero decirte una cosa, Dios jamás a sus hijos los va a dejar sin alimento. Te voy a dar una promesa. Jamás te va a faltar alimento. Ahora, que comas caviar o un pan seco, pero jamás te va a faltar alimento. No, es una promesa bíblica. Si tú oras, la oración del Padre Nuestro habla acerca de la bendición del alimento. ¿Y sabes qué? Cuando el Señor está hablando acerca de este momento, pan nuestro cada día, dánoslo hoy, es una declaración, pero también es un deseo. O sea que si el día de hoy no tienes comida, ¿cuánto les ha faltado comida alguna vez? ¿Cuántos han tenido refrigeradora vacía? Levanten la mano. Mi infancia. Ponte a orar y dile, Señor, bendice esta casa con alimentos, porque es una promesa bíblica. Es más, el alimento puede ser muchas cosas, trabajo y todo, claro que sí, pero si siendo textuales lo puedes declarar, Señor, que no falte alimento. Cuando yo bendigo los domingos a la iglesia en oración, ¿qué cosa digo? Que no falte pan en tu mesa. Siempre lo digo, ¿por qué? Porque es bíblico. No te va a faltar comida, lo crees, lo oras, no va a faltar alimento. Ahora, si quieres que mejore la carne, las presas, también pídeselo al Señor, escúchame, pero también pídeselo. Escúchame, también pídeselo. Si tienes fe, pídeselo, óralo. Oye, si yo te contara, hermano, los milagros que he vivido en cuanto a la alimentación, si te contara de niño, literalmente, yo niño tenía mucha escasez en mi infancia, en casa tenía mucha escasez. Pero yo nunca me voy a acordar cuando una vez estábamos en Arequipa viviendo en el segundo piso de la casa un pastor bautista que nos dio un cuarto en la azotea para vivir con mi hermana y mi mamá. No teníamos plata, mi mamá estaba sola. Yo recuerdo que hubo un tiempo que comíamos arroz con huevo y eso, con eso todo. Y ni bajar a pedir nada porque era difícil. Y un hermano una vez mi mamá estuvo orando, porque estaba cargada también, vino con una bolsa de donaciones de Japón. Eran como que, por eso me encanta la comida asiática, porque en esa fecha a la fuerza aprendí a tomar sopa de acelga, aprendí a comer, me trajo bolsas de acelga. Era como que, no, acelga no, qué miento, era lo que está en el mar, algas, un montón de algas marinas, ahora me encanta. Y yo literalmente, sopa de algas mañana y noche, pero la alga alimenta, hermano, la alga alimenta. Y nos trajo bolsa de algas, de arroces, de comida, y no sé, comíamos y el Señor proveía. Entonces, yo quiero que sepas, el Señor quiere proveernos para nosotros. Pero si quieres más, tendrás que esforzarte en orar, pero también en trabajar. Eso es otra promesa bíblica. ¿Ok? Por si acaso. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Y luego dice, perdónanos, y recién acá, después de pedir, hablar, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El Fondo Monetario Internacional, en el año 60, prohibió este versículo o lo quiso manejar. ¿Sabían o no sabían? Bueno, la Biblia no cambia, ojo, la Biblia está acá. Pero en ciertas iglesias se prohibieron o trataron de tapar esta oración. Por eso, cuando tú oras no dices eso. Es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, también. ¿Cómo es? Se me fue. ¿Cómo es la oración? ¿Quién sabe la oración de Padre nuestro de verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte también tu voluntad. Ya, no dicen y perdónanos a los que nos deben. ¿Ah?
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación, ¿te das cuenta? ¿Te has puesto a pensar por qué no dicen de perdonar deudas? Ya les he dado un culto para que vayan a hacer sus videos de conspiración. Pero te das cuenta, esa es la oración que sabemos todo, pero bíblicamente habla acerca de perdonar a lo que los deben. Ahora, te lo voy a explicar bien. ¿Por qué el Señor Jesús, mira, quiero que te metas aquí, ¿por qué el Señor Jesús habla acerca de perdonar nuestros pecados? Porque tenemos que pedir perdón. Pero pastor, yo en todo el día he estado en ayuno, no he hecho nada, pero perdón se pide diariamente. Yo recuerdo que una vez un matrimonio vino a la iglesia corriendo de otra iglesia que enseñaran en su discipulado una cosa. Tú le pides a Dios perdón solamente cuando te arrepientes delante de la cruz, el Señor te perdona y a partir de ese momento eres perdonado para siempre. No tienes que pedir perdón todos los días. Anda, mira a ver tanta joyita que hay en esa iglesia. ¿Por qué tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días? ¿Por qué? Porque todos los días nuestra carne gana batallas. 1, 2, porque así incrementamos nuestra honra a Dios diariamente. Y tercero, pedimos perdón porque reconocemos que somos débiles y que necesitamos de su redención constante. ¿Me dejó entender? ¿Qué es redención? Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, pero todos los días delante del Señor, cuando nos humillamos de Él y pedimos perdón, el Señor no solamente acepta el perdón y nos limpia, sino también aprendemos a no cruzar la línea y a honrar a Dios. Lo que es pecado, lo que es santo es santo. Por eso mucha gente el día de hoy cruza la línea muy rápidamente. Mucha gente dice, no, se me va a escapar esta palabra como nada, o simplemente voy a entrar en murmuration porque no pasa nada, o ¿sabes qué? Voy a mirar a esta flaca, o ¿sabes qué? Voy a tener relaciones sexuales. Tantas cosas, ¿por qué? Porque quizás la oración diaria nunca hubo con perdón. Fue algo como que, Señor, mi pata, mi amigo, ¿me dejo entender? Cuando pides perdón eres consciente de tu pecado y eres consciente de la santidad de Dios. Por eso diariamente arrepiéntete. Y aún si dices, Señor, pero no sé qué me voy a arrepentir, dile, Señor, muéstrame qué cosa he hecho mal que tengo que arrepentirme y te aseguro que viene el pensamiento. Te aseguro. Me ha pasado, me pasa siempre. Yo a veces digo, Señor, pero estaba en la iglesia todo el día y automáticamente viene, ya, sí, perdón. Entonces tienes que mostrarte y pedir perdón al Señor constantemente. Pero luego dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. La pregunta es, ¿por qué el Señor pone perdonar a los que los deben? Porque el dinero, bíblicamente, voy a explicarlo mejor así. La teología de la prosperidad enseña que Jesús habló más de dinero que de pecado, ¿verdad? Ese es su mensaje oficial. Yo te hablo de dinero porque tiene que ser próspero, aleluya, porque Jesús habló más de dinero que de pecado. Y la Biblia habla mucho de dinero que de pecado. Y por eso te roban plata, por eso te piden plata, te sacan la plata y todo lo demás, porque usan mal la Biblia. En esta iglesia no hacemos eso. Pero ¿por qué Jesús puso esto? Porque Jesús todo el tiempo enseñó que el dinero, el amor del dinero, roba el corazón. Es lo que más le cuesta al hombre hasta el día de hoy. Nosotros en la iglesia no obligamos a nadie a dar. A nadie le obligamos a dar. A nadie le obligamos a dar. Pero sí entendemos el principio de lo que es dar y ser generosos. A nadie. No vas a dar nunca. Inclusive hay iglesias donde solamente los que dan, ofrendan, diezmas, son los que pueden estar. Nosotros hemos decidido creer al Señor de que vamos a ser una iglesia generosa, ¿verdad? Pero sí entendemos que lo que más nos cuesta, y me incluyo, es dar. Lo que más le cuesta al hombre es el dinero. Y el amor al dinero es el pecado más fuerte en la iglesia el día de hoy. ¿Sabes por qué es más fuerte? Porque agarra a los tacaños y agarra a los que buscan más dinero y te roban. O sea, agarra a los que no creen y agarra a los que creen y manipulan para creer. Todo eso es amor al dinero. ¿Me están siguiendo, verdad? Por eso Jesús sabiamente entendía que lo que más le costaba al hombre desprenderse era el amor al dinero. Por eso Jesús usó el ejemplo más carnal y más difícil del tiempo, que fue, literalmente, perdonamos a los que nos deben. Ahora, la Biblia dice en la ley, que tenemos que perdonar deudas. Sí dice eso. Pero las deudas que perdonamos tienen que ser de acuerdo a la necesidad de a nuestro contribuyente o quien hemos prestado. Por eso yo en la iglesia siempre digo, no es sabio prestar dinero. Porque en un momento, el pata te va a decir, pero la Biblia dice que tienes que perdonarme, ¿eh? No es sabio prestar dinero. ¿Sabes lo que es mejor hacer? Ofrendar. Si mi hermano tiene una necesidad, vamos a ofrendarle.
porque al final puede ser una carga, a no ser que sea alguien de confianza y sepas que, por ejemplo, no, pastor, me paga a fin de mes este monto que me ha retirado mi tarjeta del banco. Eso es muy diferente, porque sabes que sí te va a poder pagar, pero lo más sabio es ser sabio en prestar. En la iglesia nosotros aconsejamos no prestar, porque a veces los problemas en la iglesia son porque me prestaste, no me pagaste. Lo más sabio es bendecir, te bendigo. Mira, no te puedo dar 100, pero tengo 10, pero te lo bendigo, ¿me dejo entender? Eso es de hermano. Ya si el hermano busca 10 bendiciones, agarra los 100, pero ya la astucia del hermano, ¿no? Pero ese es mi consejo, no es una provisión, pero siempre aconsejo mejor no preste, mejor oremos y veamos la forma de bendecir a los que necesitan. Pero seguimos avanzando. Para terminar, porque tengo unos puntos más que enseñar, le dije, esta enseñanza no es una predica, es una enseñanza, así que van a aguantarse un poquito más, ¿ok? También nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando la Biblia dice no nos metas en tentación, es literalmente, ¿quién tienta? Levántese, ¿quién tienta? Satanás. Pero Dios permite la tentación. Entonces, Dios no tienta, Él no puede tentar, pero Satanás es el que tienta. La pregunta es, la Biblia dice que, ¿por qué la Biblia dice que Jesús permite la tentación si Él sabe que no es bueno para nosotros? Porque vivimos en un mundo de pecado. 1, 2, porque si no enfrentamos la tentación, nunca vamos a tener el poder de la elección. Repiten esto, desde la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice que en ese momento les dio a elegir diariamente entre el árbol de conocimiento y la obediencia. Eso es una elección, porque el amor no es por obligación. Yo no puedo imponerle a mi esposa que me ame, no puedo imponerla. Ella tiene que elegir amarme. Desde el momento que me casé con ella hasta el día que Dios mediante de viejitos nos iremos juntos, ¿verdad? No, sí, juntos. Así como The Notebook, así juntitos nos vamos a ir con mi amor ahí. Obviamente Cristo viene antes, así que lo más probable es que chibolos nos vamos con el Señor. Juntos. A no ser que tú te quedes. El más tóxico, ¿no? Qué tóxico, no. Pero juntos, si no has comido, si no... Pero, por ejemplo, lo interesante de todo esto es que nosotros tenemos que tener el poder de la elección. Amar es una elección. Y lo único que tenía que hacer el hombre en la creación era elegir entre honrar a Dios, obedecer a Dios, o sea, amar a Dios y la desobediencia del pecado. Esa elección existe, porque esa es parte del libre albedrío también. Elegir entre Dios y la maldad. Por eso Dios permite la tentación. Por eso dice, ay, que Satanás me tentó, yo caí en la trampa del enemigo, él me puso ahí, no sé, pues la mujer, me puso ahí el alcohol, me puso ahí esto, yo no hice, yo una víctima, mentira. Dios, ¿por qué me abandonaste? No, escúchame bien. Si hablamos de pruebas, le hablamos la semana pasada de las pruebas, no sé si vinieron, ¿no? Dios no pone pruebas que no puedas pasar, ojo, ¿eh? Y si la puso es porque puedes hacerla, pero tienes que aferrarte bien. Por eso yo te digo una cosa, Dios permite la tentación, pero no tienta. ¿Ok? Entonces dice, líbranos de la tentación. Qué linda oración. ¿Recuerdan que le dije hace un momento que hay que orar por la voluntad de Dios? Una de la voluntad de Dios es que seamos tentados todos los días, hermano. Pero es bueno orar con fe y decirle, líbranos de la tentación. Lo que está diciendo en pocas palabras es, líbranos de aquellas tentaciones que no podemos afrontar. Es una linda oración esta, ¿eh? Claro que sí. ¿Cuántos son tentados todos los días acá? Con carácter, con todo, ¿verdad? Libra de la tentación es literalmente reconocer, ayuda, Señor, ayúdame, líbrame de esta tentación, ¿no? Ahora, si usted ya está, pues no, en fin, esa es la oración que debieron hacer los que rompieron el ayuno, pero bueno. En vez de orar, Señor, líbrame este pan con chicharrón, ¿verdad? O líbrame, no sé, no voy a decir nombres por acá, no voy a decir nombres, ¿no? De ahí se molestan y todo. Bueno, vamos a ir terminando este punto. Luego dice, todos los que nos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, lo que el Señor sí puede hacer es que el Señor puede librarlos del mal. La tentación no. La tentación no es mandada por Dios, pero sí es permitida. El Señor permite la tentación, pero del mal sí el Señor nos puede librar. Y esa es la oración, inclusive cuando el Señor Jesús oró, ya las últimas de su ministerio casi, oró por su discípulo y dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que es prácticamente lo mismo de librarnos del mal. ¿Qué mal es lo que el Señor tiene que librar? La mala gente, la gente que quiere hacerte daño, la sociedad que a veces tiene su mundo, los robos, todo eso, líbranos de la maldad.
Eso tienes que pedirlo, puedes pedirlo todos los días cuando salgas. Por eso me encanta la cultura venezolana cuando piden bendición. Bendición papá, bendición mamá. ¿Por qué? Porque de cierta forma también entienden, saliendo de casa, van a un mundo donde literalmente la maldad existe. Y sí puedes pedir que de la maldad seas cuidada, porque la maldad no puede atacar a los hijos de Dios. Pero pastor, ¿por qué me robaron? Por muchas cosas. Pero una de las cosas que te diré, porque no es verdad, quizás no estuviste protegido a conciencia de la maldad. Pastor, ¿qué religioso? Bueno, si todos los días oraras por protección, bueno, puede que sí te roben igual y si Él te quiere enseñar algo. Muchas cosas pueden pasar, pero ese quizás es uno de las tantas cosas. No estás orando bien por protección. Ahora, ¿por qué tienes que orar? Porque cuando tú oramos, y ya sacamos el Padre Nuestro y vamos a la parte práctica. Cuando oramos, ¿por qué oramos? Porque cuando oramos le estamos literalmente cediendo autoridad a Dios y estamos automáticamente humillando nuestro libre albedrío a su voluntad. Por eso Dios nos quiere cuidar siempre, pero el enemigo también tiene su sociedad, tiene su mundo, tiene sus ataques, ¿verdad? Está como un león rugiente y también manda sus dardos constantemente. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, no solamente sé que me proteges, sino que quiero estar en tu protección constante. Tú mismo. Mucha gente dice, ay pastor, yo me alejé de la iglesia, me fue el mundo y por eso me sucedió todo esto. No, Dios me castigó por eso. No, Dios no te castigó por eso. Tú decidiste alejarte, rechazarte. Es como que si tú estás acá y el Señor te está así, ven hijito, tú estás en mi voluntad, yo estoy contigo, te cuido. ¿Te van a pasar cosas malas? Claro que te van a pasar, pero aún eso va a ser la voluntad de Dios. Pero cuando uno decide alejarse, es como que, ¿sabes qué? Me voy para el mundo, voy a hacer mis cosas, no Señor. Conscientemente, ¿no? Se va, automáticamente eres presa fácil. Dios está acá. La Biblia dice que el Señor, como el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo nos espera, ¿verdad? Él no fue a buscar al hijo pródigo, no fue a buscar, hijito, ¿dónde estás? No, el padre estuvo esperando. Dios está esperándote. Pero si tú te alejaste, tú bailas por tu pañuelo, porque tú lo decidiste. Recuerda conmigo lo que es la elección, ¿verdad? Entonces, si tú decidiste, estás caminando, el enemigo te la va a desquitar. ¿Por qué? Escúchame, aquellos que se alejan, no es que Dios te castiga con fuerza, porque mucha gente dice, yo no sé por qué vine a la iglesia, me alejé y me fue peor. No es que Dios te haya castigado porque te alejaste, es porque Satanás es tan malo, la maldad es tan mala, que toma venganza. Así que estuviste un año, uy, ahora sí le tengo unas ganas porque le predicó a 3. No, créeme. Y cuando te descuidas, el enemigo que ha estado como león rugiente buscando a quien devorar, te ataca. ¿Por qué? Porque tú decidiste rechazar la protección. Pero siempre habrá, escúchame bien, siempre habrá misericordia de Dios que te dirá, hijo, vuelve, hijo, hija, te amo. La voz de Dios siempre nos va a llevar a volver, porque Dios sabe que acá, en Él, podemos estar cuidados y protegidos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces quiero que lo entiendas bien. No es que Dios te castigó porque te fuiste. No, va a haber consecuencias de tus pecados. Claro que va a haber consecuencias. Pero tú decides caminar por tu propio camino, el enemigo va a vengarse, el enemigo va a atacar y siempre lo hace. Ahora puede que el enemigo, si no pasó nada es porque no eres tan importante. Ah, no, broma. Pero no es una broma. Pero les animo. No, pero el enemigo siempre trata de atacarnos en esos momentos. Entonces, cuando tú oras por protección, estás orando, literalmente estás rindiendo tu voluntad y estás pidiendo que el reino de los cielos, que el Señor y su protección te acompañe constantemente. Todos los días estás entregándote al Señor y estás pidiéndole al Señor, rodéame de ángeles, Señor, muéstrame. Lo vamos a estudiar más adelante, pero es constantemente todos los días. Y quiero ir terminando ya con la última parte. Nos quedan 14 minutos. No te vayas, no te vayas. Ya hemos tenido, ¿cuánto? Creo que más de media hora, ¿no? 40 minutos. ¿Sí? Ok, genial. Ya, está bien. 15 minutos más. La prédica dura 35, pero esto va a durar como unos 50, así que ya saben. Tienen que venir descansados, pues hermano, no van a venir a dormir. O si quieren vengan con canchitas, así como hacer una película, ahí me limpian el escenario, el auditorio, ¿no? Por eso digo que anoten, porque si no se van a dormir, ¿sí? Claro, pero para el chisme están despiertos de la 1 de la mañana, ya, sí. Eres el reflejo de tu oración. ¿Por qué digo? Ahora, yo quiero terminar con esta parte, ¿no? Ya vamos a leer la introducción del Padre Nuestro, vamos a profundizar más en los próximos jueves, pero ahora la oración que el Señor Jesús rechaza y detestaba de ese tiempo, ya Pablo nos enseñó más acerca de la oración de los esposos, por ejemplo. Hay oraciones que Dios no escucha. Cuando el esposo y la esposa están peleados, falta de perdón, Dios rechaza la oración. Eso lo vamos a aprender más adelante, ¿ok?
Pero en este punto hay oraciones bíblicas. De ese momento la oración, uy, algunos se miran, ya se fregaron. Ya. Con razón. Uno se mira y dice, ahora, con razón, ya por las puras oramos, dice. Vamos a, si va a ser así, vamos a orar una vez a la mes. Dijo, no. No, es una broma. Pero bueno, vamos a seguir con 3 puntos importantes de lo que pasaba en este tiempo, ¿ok? O sea, de lo que pasaba en ese tiempo. Señor, primer punto, lo leímos Mateo 6:7, no le gustaba los rezos sin sentido. Por eso tenga cuidado que su oración sea lo mismo de siempre. Por ejemplo, mi oración me la sabía en memoria toda mi vida. Señor, gracias por este tiempo. Señor, eres bueno. Señor, te pido. Amén. Lo mismo de siempre. Todos los días la misma oración. Es un rezo que nosotros nos imponemos. Son vanas repeticiones. Pastor, los rezos que enseñaron cuando yo estaba en el colegio, la iglesia tal. Bueno, si tú lo dices de agarrar el Padre Nuestro, gloria a Dios. Pero lo tienes que decir creyendo, orando, realmente creyendo lo que estás diciendo y después orar. O sea, mucha gente cree que porque reza el Padre Nuestro y está, ya todo el día, Padre Nuestro que estás en los cielos, y se acabó. No, ora el Padre Nuestro, claro que lo puedes hacer, porque es una oración bíblica. Pero después, ¿qué? Después tienes que orar con tus propias palabras, de corazón, ¿me dejo entender? No vanas palabras. Por eso, cuando repetimos un rezo, muchas veces somos cristianos religiosos nada más. El creyente religioso es aquel que sabe lo que va a decir y lo que va a orar. El creyente que no es religioso es como que si yo tuviera que sentarme con mi papá o mis hijos conmigo y tiene que decir eso otro, papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Quiero comer? Ya, amén. Ya, chao, papito. No, tiene que haber algo fresco, ¿verdad? Por eso no busques repetición, profundiza de corazón, ¿ok? Por ejemplo, 1 Pedro 4:7, puedes anotar ahí, 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Cuando habla acerca de velad en oración, no está hablando que estemos literalmente despiertos todos los días y las noches. Yo me acuerdo que en pandemia había un pata que tengo en redes sociales, también es creyente, bueno, no sé si es, porque no sé qué cosa es, pero literalmente él ponía en sus redes sociales que él no dormía porque estaba velando y mandaba sus cosas conspiranoicas y el pata decía, velad en oración porque quiero saber, y me encanta el corazón. O sea, yo sé que no lo hizo de malo, pero creo que velad en oración no es no dormir. Velad en oración es tu oración esté atenta, tu oración esté despierta, tu oración está ahí, al fresca. Orando, pero velando es literalmente atento, despierto, ¿no? Señor, despierto. Ahora, hay veces que con Debbie oramos así, porque a veces ya llegamos a cama y oramos así, en cama. No, es la verdad. Pero lo correcto es atento, despierto, una oración viva. ¿Amén? Segundo punto de 3 para terminar. ¿Ok? Otras personas oran solamente superficialmente, lo natural. Y es normal que sea parte de tu inmadurez. Es normal. La idea es que crezcas. Ojo, ¿ah? Por ejemplo, Santiago capítulo 4:3 dice lo siguiente, puedes anotar para que estudie después. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Escúchame bien, nosotros cuando oramos, en lo natural es cuando oramos solamente por cosas humanas. Señor, gracias por la iglesia, gracias por las luces, gracias por mi esposa, gracias por el carro, gracias. O sea, oramos solamente por cosas humanas. Esa oración es una oración natural. La oración del Padre Nuestro, si te das cuenta, empieza en lo sobrenatural, agarra lo natural, pero fusiona lo espiritual con lo natural. ¿Por qué? Porque la oración que el Señor quiere es una oración que no se centre en nuestros deleites ni en el mundo solamente, sino que pueda mover los cielos. Una oración verdadera es una oración que comienza a orar y comienza a interceder, comienza a reprender, comienza a literalmente a desatar, comienza a liberar. Una oración que comienza a declarar, una oración que literalmente toma autoridad sobre el enemigo. Y el enemigo no es natural solamente, el enemigo ataca de forma sobrenatural también. Demonios, espíritus inmundos, cuando rechazas, cuando reprendes, cuando comienzas a levantar oración, cuando comienzas a entrar a la presencia de Dios, cuando le dices, Señor, yo sé que en este momento en el cielo te están adorando, Señor. La Biblia dice que 24/7 te están adorando. En esta noche me meto a tu presencia íntima, Señor. Llévame a tu presencia, Espíritu Santo, llévame a la intimidad con el Padre. Quiero conectarme con esa adoración y comienzas a declarar y a ministrar el corazón de Dios en lo sobrenatural.
La oración carnal es la oración que pide solamente cosas humanas. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, que mi amiga la chismosa le caiga un rayo y Señor, que pueda tener mi laptop nueva y Señor, por la iglesia que mañana vaya bien y cuídame, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Dónde sacaste lo espiritual? ¿Dónde agarraste tus armas espirituales? ¿Dónde comenzaste a orar por tus frutos espirituales? ¿Dónde comenzaste a reprender demonios y principados? ¿Dónde comenzaste a interceder por el caído? ¿Dónde comenzaste a clamar? Entonces, la oración que el Señor rechaza o que simplemente no profundiza es una oración netamente, humana. Y si tú me dices, pastor, pero no sé todavía, enséñame a orar, bueno, métase a discipulado de verdades fundamentales, que usted va a aprender y va a agarrar herramientas para que su oración comience a darle vuelco al enemigo y para que el enemigo huya. Cuando usted lo ve caminando por la calle, los demonios huyan a 5 cuadras, como cuando Candy camina. Tiene que crecer en la oración sobrenatural. Métase ahí. ¿Sabes por qué? Para terminar este punto, me falta uno más y ya termino, no se preocupe, pero pésame bien. ¿Sabes por qué tienes que orar en lo espiritual? Porque las batallas son espirituales. Si llevas tu batalla, tu matrimonio, tu batalla, una batalla a lo natural solamente vas a perder porque Satanás tiene gobernado el mundo. Pero si llevas tu batalla a lo espiritual, vas a vencer porque Cristo venció. Y Cristo literalmente nos dio autoridad sobre todo serpientes, escorpiones, nos dio autoridad para vencer, ser más que vencedores. ¿Y dónde vencemos al enemigo? En un lugar donde no va vencido, donde no ha vencido y nunca no va a vencer jamás, en lo espiritual. Por eso tus oraciones tienen que ser espirituales. Y por eso la siguiente semana vamos a estudiar acerca de cómo orar en el Espíritu. ¿Quieren venir la otra semana? La otra semana viene a cómo orar en el Espíritu. Vamos a aprender cómo orar en el Espíritu, paso a paso. Uy, tenemos un montón acá, ¿ok? Y termino con el último punto. ¿Qué oración tampoco el Señor no le agrada? Cuando oramos sin entendimiento. Por eso hay iglesias que todos son oración. Yo he ido a una vez, la hermanita oraba y a veces declaraba versículos que no existían. Señor, ¿cómo dice tu palabra? ¿Cómo dice tu palabra, Señor? No sé, pues comenzaban a decir, sí, el que madruga Dios le ayuda. ¿Cómo dice tu palabra el que madruga? No hay mal que por bien no venga, Señor, aleluya. ¿Cómo es? Sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque Señor, aunque, no sé, caballo regalado no se le mira los dientes, aleluya. No, y se mandaban unas así. Escucha, yo iba a iglesias y de chiquito, es que mi mamita me dijo, la hermana Frida, vaya, aún así, la hermana Frida, le decía cariño macho en la casa, pero no, buena creyente, obviamente, ¿no? Pero una vez fui a unas iglesias donde literalmente toda la oración, la gente caminaba así caminaba, o sea, con esas que terminan así, todo lo ven demonios, ¿verdad? Todo lo que no está en su literal. Y yo sé que oraban sin entendimiento, literalmente oraban sin entendimiento, porque el entendimiento tienes que entender que la oración no es emocional. Porque si fuera emocional, yo todos los días, no creo que tenga el día que me toca orar, a veces no siento orar, no me siento. Mis emociones no pueden querer mi oración. Ay, yo quiero orar porque me siento orar. A veces no vas a sentir orar. Todos los días yo no siento orar. Te soy sincero, todos los días no siento orar. Hay veces que sí, tengo una temporada donde todos los días quiero vivir, pero hay veces que simplemente estoy cargado, cansado, estoy con problemas también. Y mis emociones no me llevan a orar. Y el creyente sentimental, emocional, es aquel que ora según su necesidad y sus emociones. ¿Verdad? Y esos son los que a veces mueven las emociones mucho. Hay muchas iglesias que mueven emociones. Y para orar te piden que haya el piano y ya haya el cantante y que griten y que toquen el shofar y la trompeta. Escuche, la verdad es, la oración no es emocional. Acá nos reunimos todos los días a orar. Acá los que quieren orar todos los días, ¿quiénes son? Acá los 2 primeros, los 3. ¿Qué más? Ahí está Mateo, Rosario, claro. Todos los días, sí. No, la mayoría, ha faltado un día, pues, pero vienen todos los días. Oramos con música, oramos. Y le metemos a pura oración, nos metemos a la palabra y oración, ¿verdad? Y oramos y comenzamos, a veces es diferente, ¿eh? A veces leemos la palabra y la palabra nos habla para orar y comenzamos a orar. Hay veces que el Señor trae liberación, el Señor está haciendo cosas bonitas. Pero la oración tiene que ser con entendimiento. 1 Corintios 14, con eso terminamos. 14 al 16. Dice lo siguiente, 1 Corintios 14 al 16. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora, la otra semana vamos a estudiar mucho este versículo, mucho. Vamos a meterle fuerza a este versículo. Ya ahorita no, porque si no ya se van a cansar. Pero hemos comenzado de menos a más, vamos a ir de menos a más, ¿ok? Pero esta oración de entendimiento, lo que me toca decir a este punto, lo vamos a seguir estudiando la otra semana, es que el entendimiento es la mente. Tienes que entender o tienes que conocer o saber lo que estás orando. Entender, por ejemplo, para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es una oración abierta 24/7. Estas son oraciones. ¿No sabes orar? Lee tus salmos. ¿Quieres cantar una canción? Léete un salmos. Yo una vez fui a una iglesia que literalmente se sentaban, cantaban salmos nomás, no cantaban alabanza así, nada de que soy Romero, nada, no cantaban nada, cantaban solamente salmos. Agarraban la Biblia y la hermanita le daba la entonación. Y cantaba canciones bien bonito, entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado, apartaos de mí, malignos. Eso la gente. No, escucha, pero qué lindo, ¿no? Escúchame, la verdad, tú puedes cantar la palabra, pero es la palabra. A mí me encanta porque mi esposa, yo no la entendía, porque para mí era, cuando mis hijos eran más pequeños, hasta ahorita, ella les lee la Biblia. Y les compra una Biblia tal cual, y les lee la palabra. No les lee, a veces sí también, ¿no? Les lee historias de la Biblia, así para niños, las hace leer, sobre todo cuando Juan se lee. Pero mi esposa les lee la Biblia, la palabra, tal cual lo que está escrito se la lee. Y hace que se lo aprendan algunas veces. Porque hemos aprendido en casa, gracias a mi esposa, que la palabra tiene poder. Y no podemos descuidar, aun si sea niño, bebito, léele la palabra a tus hijos. No podemos descuidar la palabra de Dios en nuestro tiempo de oración. Declarar, ¿qué cosa? La palabra, ¿no? Señor, yo creo en el nombre de Jesús que ese trabajo de discoteca va a ser mi trabajo, yo voy a poder, Señor, trabajar en ese ambiente. No, la palabra de Dios dice que literalmente no puedes servir a dos señores, no te sientes en silla de escarnecedores. ¿Te das cuenta? Si entiendes la palabra, si conoces la palabra, tus oraciones van a tener poder. Porque aún cuando estés animado, comienzas a decir, alaba alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya, salmos de David. ¿Te das cuenta? Jesucristo fue tentado, ¿y qué fue lo que hizo en ese momento? La palabra. Entonces, cuando tú quieras tener una oración, si no estás bien con la palabra, tu oración no va a poder profundizarse en lo espiritual. Ora y aprende lo que hablas. Obviamente, este versículo tiene mucho que ver con la parte espiritual, con el Espíritu Santo, con los dones, que lo vamos a estudiar ya la otra semana. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, así que vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Gracias, Señor. Dale, sí. No es que muevas emociones, es no que estamos terminando, estamos adorando, ¿sí? Okay. Sí, pastor, ahora no más música, nada que guitarra, nada, aleluya. Señor, te agradecemos porque queremos ser una iglesia de adoración, porque estás levantando en nosotros una iglesia que ama tu presencia y que quiere darte el lugar que mereces en este país. Y sabemos que la oración es la clave, sabemos que la oración es la clave que va a hacer que esta iglesia pueda madurar, que va a hacer que esta iglesia literalmente crezca. Y yo creo que este local nos va a quedar chico, Señor, pronto. Pero no por vanagloria, no porque queremos más gente para la foto. Queremos almas rescatadas para tu gloria. Queremos almas, matrimonios restaurados, familias restauradas, hombres y mujeres con identidad. Queremos, Señor, ser una iglesia que rescata y que lleva a la gente a tu presencia. Señor, gracias porque este jueves se pone cada vez mejor, pero ayúdanos y enséñanos a orar. Como tu palabra dice, Señor, que en ese momento tú, los discípulos te decían, enséñanos a orar. Hoy juntos te decimos humildemente, yo mismo como pastor te digo, enséñanos a orar. Enseña a que esta iglesia sea una iglesia de oración. Señor, no me considero el hombre más espiritual, pero junto con ellos, junto con el pueblo que está acá, somos tu pueblo, juntos te pedimos, enséñanos a orar. Queremos ser una iglesia de oración, queremos ser una iglesia de intercesión, queremos ser una iglesia que clama, queremos ser una iglesia que alaba en espíritu y en verdad. Queremos que la oración rompa las barreras mentales, emocionales, físicas. Queremos que la oración sea el arma por el cual seamos conocidos.
te pido 3 cosas, Señor. Que esta iglesia sea conocida por 3 cosas. Primero, por tu presencia. Que cuando la gente entre a este lugar diga, en esta iglesia está la presencia de Dios activa. Segundo, que sea una iglesia viva en misiones y que nos conozca como una iglesia que da las misiones, que bendice el obrero. Y tercero, que seamos conocidos como una iglesia de oración y adoración. Por eso queremos que nos enseñes, Señor, y que traigas a la gente que no está viniendo. Te pido que, Señor, que estos estudios puedan llenarse de gente, que podamos realmente pasar juntos este proceso como iglesia y aprender juntos. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, te damos y te glorificamos por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, gracias por tu presencia. Señor, oramos por mis hermanos para que los guardes, Señor, para que los bendigas, para que este fin de semana los protejas y que ya el domingo vengan con gozo a adorarte y a servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén y amén.